Estás escuchando Huellas, con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidas, bienvenidos a la 13ª temporada de Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Iniciamos esta temporada en este 2026 con un programa acerca de cómo interactúan las ciencias sociales, la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de los estudios sociales en relación a la democracia y a la conflictividad, el autoritarismo, la globalización, la deriva que toma el mundo en esos tiempos. Y para ello contamos, como siempre, con una persona especialista. Tenemos un invitado de lujo, nos acompaña desde Barcelona el profesor Gustavo González Valencia. Profesor, bienvenido a Huellas. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Es un gusto estar en este podcast, que es un podcast muy conocido por toda la comunidad académica y también educativa, que nos interesa la enseñanza de los estudios sociales en el mundo en general, porque sé que tu podcast lo visitan y lo siguen personas de diferentes lugares del mundo. Gustavo González Valencia es doctor en didáctica de las ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en investigación sociológica aplicada por esta casa de enseñanza, ha hecho también estudios de posgrado en suficiencia investigadora en didáctica de las ciencias sociales y diplomado en estudios avanzados en didáctica de las ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es máster en educación y desarrollo humano de la Universidad de Manizales, es profesor de educación física, recreación y deportes de la Universidad de Caldas, Colombia, y profesor de Ciencias Sociales de la Fundación del Área Andina en Colombia. Ha sido profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor agregado de la Agencia Catalana por la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. Es investigador senior del Sistema de Ciencia y Tecnología en Colombia. Es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín. Es integrante del Grupo de Investigación en Didáctica de Ciencias Sociales, el Grupo GREDIX, consultor del Convenio Universidad de Antioquia y Ministerio de Educación Pública en Colombia. De ese tema vamos a hablar más adelante. Entre sus áreas de investigación e interés están los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, el desarrollo del pensamiento social y crítico, la educación para la ciudadanía y la formación inicial y permanente del profesorado, las representaciones sociales del profesorado de ciencias sociales. Viene participando en una investigación internacional sobre la formación para la educación para la ciudadanía global. Actualmente es el coordinador de la línea de investigación en formación del pensamiento social, histórico, geográfico y de la ciudadanía crítica del doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirige actualmente al menos 7 tesis doctorales relacionadas a las temáticas anteriormente señaladas. Ha publicado decenas de artículos y capítulos de libros sobre diversos temas atinentes a la didáctica de las ciencias sociales. Profesor Gustavo, de verdad que es un placer, un honor conversar con usted acerca de estos temas tan atinentes en la sociedad global que vivimos y de cara a lo que nos apasiona, que es la didáctica de los estudios sociales, la didáctica de las ciencias sociales. En relación a esto, quisiera iniciar con una pregunta que podría ser como un intento de analizar la situación actual. Desde su perspectiva, ¿cuál es la situación actual, si quieres, de un punto de vista epistemológico, político, de la didáctica de las ciencias sociales en el contexto iberoamericano? A ver, yo creo que podemos hacer valoraciones diferentes. Primero, es cierto que estamos asistiendo desde hace unas 2 décadas o 3 décadas tal vez a una guerra contra los estudios sociales. Esto es evidente. Esto ya lo había mencionado Ronald Evans, que por ejemplo en el caso del contexto estadounidense existía una guerra contra los estudios sociales. Y esto creo que lo hemos visto también en la lucha que hizo Bolsonaro con relación a la denominada escuela sin partido, pero también lo hemos visto en España cuando el Partido Popular dice que lo que se hace en la clase o de educación para la ciudadanía en su momento, o de historia, geografía o ciencias sociales en general, se adoctrina a los estudiantes, o también lo hemos visto en otros lugares del mundo. Entonces, digamos que en términos políticos, siempre estamos en una amenaza permanente y en una batalla permanente. Esto no es nuevo, simplemente que siempre se toman temas diferentes para hacer un ataque. En su momento tenía que ver con la adoctrinación política, luego tiene que ver también con los atentados cuando se dicen que lo que se está haciendo es una adoctrinación en ideología de género, por mencionar 2 ejemplos, o en el caso del contexto colombiano, que lo que se quiere es blanquear
a los grupos guerrilleros a través de lo que se enseña. Esto siempre ha existido. En términos académicos, yo creo que estamos en un momento muy interesante y esto se ve reflejado en el creciente número de investigadoras, y esto es importante, investigadoras e investigadores en el campo. Que a la vez esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en la configuración de redes, de asociaciones, de investigadores o grupos de investigación en el campo, o sea, en didáctica de las ciencias sociales. Cada vez hay más, cada vez somos más y eso lo que nos hace es tener un tejido de asociaciones, de redes que estamos trabajando por investigar. Por lo tanto, a mí lo que me genera es bastante optimismo en esa cara del análisis. Ese optimismo también lo que nos hace es que cada vez tengamos que estar mucho más juntos, mucho más unidos de cara a investigar y a debatir en lo que estamos haciendo en los diferentes países y a la vez, pues, evidentemente, plantar cara a esas batallas o a esas guerras contra los estudios sociales. Y creo que esto es algo muy presente en todo el mundo, pero particularmente en Iberoamérica, sobre todo en el caso de Latinoamérica, porque estamos en procesos permanentes de tratar de consolidar nuestros sistemas democráticos y tratar de construir estados de bienestar que le permitan a las personas tener una vida lo más digna posible. Y por lo tanto, pues ahí tenemos también una tarea muy importante que hacer para investigar en los temas centrales de los cuales se ocupa la didáctica de las ciencias sociales que tú ya has abordado en este podcast y que seguramente abordaremos alguno en esta conversación. Muchas gracias, profesor. Y es que una de digamos, de los debates o de las situaciones que enfrentamos desde el punto de vista de la didáctica de los estudios sociales, de la didáctica de las ciencias sociales, es precisamente una visión de lo educativo, es una perspectiva curricular, si se quiere, que tiene que ver con la globalización, con los procesos de transnacionalización y, si se quiere, ese posicionamiento curricular que a veces busca apartar, o como usted bien lo decía, de alguna forma aminorar la importancia o la relevancia pedagógica que tienen las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, sobre todo desde esa perspectiva de los currículos centrados en las competencias, de los currículos que tienen que ver con las denominadas STEAM, ¿verdad? Y nosotros siempre lo hemos señalado. No es que no sea importante el hecho de las matemáticas, de las ciencias, de las tecnologías, etcétera, pero en el mundo en el que vivimos, la valoración que usted le merece esta situación de cómo, qué nos aporta o qué nos genera, qué posibilidades de transformación nos dan la didáctica de las ciencias sociales, la comprensión de la realidad social en el contexto de la globalización, de los procesos de transnacionalización de lo educativo. Claro, yo creo que esto no lo podemos desligar de un debate también amplio, que es cuáles son los fines de la educación y particularmente de la educación obligatoria. Yo estoy absolutamente convencido y nosotros desde nuestro grupo de investigación y todo lo que hemos hecho desde sus orígenes del grupo de investigación GREDIX liderado por Joan Pagés y Antoni Santisteban es que el propósito central de la educación obligatoria es la formación de ciudadanos y de ciudadanas. Luego, existen otros niveles formativos, existen otras instituciones educativas que se encargan de formar para el trabajo y que seguramente lo harán muy bien. Pero la educación obligatoria, su propósito central debe ser la formación, como lo he dicho, de ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, pues evidentemente una área del conocimiento como son las ciencias sociales, la historia, la geografía y otras áreas como la antropología, la ciencia política, las humanidades, la filosofía, pues tienen unas contribuciones puntuales y esenciales para tratar de cumplir este propósito. O sea, es imposible formar ciudadanos sin pensar en su devenir histórico, o sea, su devenir en el tiempo y en el espacio, pero no solamente en el tiempo y en el espacio, sino en las estructuras sociales, estructuras políticas, estructuras de poder, que han existido siempre en la historia de la humanidad y que obviamente pues, se desarrollan de manera específica en los contextos nacionales en los cuales esté trabajando cada persona. Por lo tanto, no podemos desligarlo, esa influencia de esa globalización. Es cierto que esto ha traído aparejado todos estos discursos de la globalización, que habitualmente lo que más conocemos de la globalización es su dimensión económica, porque hay libertad en la movilidad de capitales y mercancías, pero no hay libertad en la
movilidad o en el desplazamiento de las personas. Solo hay que ver todo el drama que están experimentando los migrantes en los Estados Unidos si nos devolvemos 3 años antes, todo el drama que ha experimentado el continente con los migrantes que llegaron a Colombia, pasaron el tapón del Darién y empezaron a caminar rumbo al norte. Por lo tanto, la cara de la globalización que más conocemos es la cara económica, fundamentalmente, y aparejado de manera el correlato a esa mirada económica y economicista, evidentemente está todo lo que tiene que ver con el discurso de las competencias, de los estándares o fundamentalmente de los estándares, porque se entiende que todos lo que se entra en un proceso, en este caso en un proceso educativo, todo se podría mirar a la luz de determinadas competencias. Normalmente definidas desde las instituciones de la gobernanza global, entiéndase la OSD, entiéndase el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o incluso en algunos momentos, o en algunos momentos no, también la Unión Europea. Mi posición frente al discurso de las competencias, y es lo siguiente que voy a decir no es una idea mía, sino que es una idea que le escuché una vez a José Jiménez Sacristán. José Jiménez Sacristán en un congreso sobre formación del profesorado dijo una frase que a mí me pareció magistral. A mí me gusta el discurso de las competencias. A mí lo que no me gusta es este discurso de estas competencias, Ujú. ¿sí? Y eso pone la conversación en otro lugar. Porque si en ese entonces, él decía en ese entonces, en esa intervención aquí en Barcelona, dijo, claro, si nosotros nos remitimos al concepto original y clásico de las competencias, yo puedo encontrar que existen posibilidades, que lo podremos reformular, él lo decía, pues existen posibilidades para entender el discurso de las competencias de una manera diferente. Pero el problema es que nos han vendido una agenda de las competencias aplicadas a los entornos educativos que siguen la lógica econométrica. Y ahí evidentemente, yo no estoy de acuerdo con esa mirada de las competencias. Y creo que esa diferenciación es muy importante. Mucho más cuando tú lo has mencionado, yo he participado en Colombia como un miembro en diferentes instancias mirando los modelos de competencias o los programas de competencias o los lineamientos curriculares en el país. Y el debate es ese, o sea, desde mi punto de vista. ¿Cómo entendemos las competencias? La educación obligatoria debe formar ciudadanos y evidentemente ahí las ciencias humanas y sociales tienen una responsabilidad central. Mucho más porque cuando cualquier persona se levanta en la mañana y se va a trabajar, las personas lo que nos encontramos son fenómenos, hechos o problemas sociales. Nosotros no nos encontramos necesariamente las matemáticas o la física. Podríamos utilizar la matemática y la física para explicar lo que está sucediendo. Claro que sí, y es importante tener conocimiento matemático sobre física, sobre química, sobre ciencias naturales, pero por supuesto que sí. Pero cuando nosotros salimos y nos encontramos la contaminación, es un efecto social de alguna industria que está contaminando. Cuando vemos la desigualdad en nuestras calles de los países latinoamericanos, realmente las ciencias humanas y sociales son las que nos permiten explicar y comprender de mejor manera qué está sucediendo. Y por lo tanto, lo que yo encuentro es una centralidad fundamental para tratar de cumplir con ese propósito de la educación obligatoria. Reitero, la formación para el trabajo es muy importante, pero ya existen otras instituciones, otras fases educativas que se encargan de hacer ese trabajo y que normalmente lo deben hacer muy bien. Y es que una ciudadanía democrática, como usted bien lo ha señalado, implica un proceso, una ciudadanía democrática crítica implica un proceso de comprensión de la realidad social y la realidad social muchas veces, o la realidad social es algo complejo. Lo que ha ocurrido es que los enunciados vamos a ver, del neoliberalismo o lo que se está hegemonizando en cuanto a la comunicación política, de ahí la importancia de la literacia crítica, que seguramente ahora conversaremos, busca establecer explicaciones simples para problemas complejos. Y eso yo creo que mediante la didáctica de los estudios sociales, la didáctica de la historia, de la geografía, de las ciencias sociales, es importante y se ofrece una alternativa y una forma de analizar y comprender realmente que no son con esas explicaciones a veces populistas o simples que podemos realmente asumir un rol como ciudadanos en una democracia. ¿Esto qué opinión le merece a usted? A ver, es cierto que existimos en muchas ocasiones a problemas, como tú lo has dicho, a problemas muy complejos, a una sobresimplificación,
de la realidad y sobresimplificación de las razones que generan determinado problema. Eh, el pensamiento, el conocimiento social y la realidad social en sí misma es compleja. ¿Sí? Por lo tanto, eso ya de entrada justifica la necesidad, entre otras cosas, de formar muy bien el profesorado para que pueda leer la realidad social, am, y tratar de develar esa complejidad que hay presente. Lo segundo es que evidentemente justifica todas las actividades y todas las acciones de investigación que hacemos para tratar de conocer y comprender qué está sucediendo y en consecuencia también cómo lo podemos enseñar de la mejor manera. Es cierto, es cierto que dependiendo, aquí lo conecto con lo que puede suceder en términos de la educación obligatoria, pues tratar de explicarle toda la complejidad que puede generar, que puede representar la contaminación ambiental, ¿sí? En educación primaria puede ser todo un reto, que tendremos que saber cuáles son las vías más adecuadas para tratar de que nuestras niñas y nuestros niños lo entiendan, lo aprendan a explicar, lo aprendan a comprender y a intervenir para tratar de cambiar. Em, por lo tanto, la excesiva sobresimplificación evidentemente es un problema, uno. Dos, los problemas sociales son complejos, pero necesitamos tener el profesional formado para que ese tipo de sobresimplificaciones no exista. Y reitero, hay una figura clave, pasa por el profesorado y su formación. Am, Nosotros estamos absolutamente convencidos, y yo estoy absolutamente convencido, que necesitamos construir, por ejemplo, aproximaciones interdisciplinares, que muchos de los problemas sociales que nos encontramos en la realidad no los podemos explicar únicamente ni comprender únicamente desde una ciencia o una disciplina. Es cierto que en algunos momentos y en algunas fases de la explicación y la comprensión del problema, algunas ciencias o disciplinas pueden tener un papel importante porque nos ayudan a clarificar algunos momentos o algunos aspectos puntuales, pero realmente es el diálogo interdisciplinar que nos permite construir esa mirada mucho más rica y mucho más amplia. Y reitero, quien tiene que tener esa formación de calidad es el profesorado. Claramente, y es algo de lo que se ha insistido en el debate, por lo menos en los últimos años, acerca de esa formación inicial y la formación permanente, es decir, esa responsabilidad que tenemos como maestras, como maestros, de estar constantemente en formación y estar sometiendo a análisis nuestras estrategias didácticas, nuestros posicionamientos pedagógicos y demás. Ahora que usted hablaba de la interdisciplinariedad, es en esta segunda parte, que es como más o menos estructuramos semiestructuramos la conversación, profesor Gustavo. Me gustaría eh, que usted nos hablara sobre otro de los debates que tiene que ver con la enseñanza de los estudios sociales, con la enseñanza de las ciencias sociales, que es como el objeto de estudio o la finalidad. Vamos a ver, voy a tratar de dar contexto a esta pregunta. Tradicionalmente, por ejemplo, en el contexto nuestro, y creo que también ha pasado en muchos otros contextos iberoamericanos, eh, se enseñaba la enseñanza de los estudios sociales, la enseñanza de la historia, de las ciencias sociales, se basaba en contenidos, es decir, en saberes específicos. Veíamos, por ejemplo, la Edad Moderna como un fin en sí mismo, la Edad Moderna. Posteriormente, estas otras perspectivas o estas otras formas de abordar la enseñanza de las ciencias sociales han migrado a el desarrollo de competencias del pensamiento histórico como las que plantea el grupo Gredix, por ejemplo, las que plantean ustedes en cuanto al pensamiento histórico, pero también están las competencias de ATC 21, que es lo que hablábamos antes, esas competencias de estos grupos supranacionales, esta educación transnacionalizada. Eh, y hay muchos otros abordajes de lo que debe ser el cómo enseñamos las ciencias sociales, los problemas socialmente relevantes, las cuestiones socialmente vivas, el aula como laboratorio de ciencias sociales para desarrollar habilidades que tienen que ver con lo que nos permite esta interdisciplinariedad. Y la misma interdisciplinariedad, porque generalmente nuestros currículos estaban, y yo creo que en Colombia pasaba algo parecido, que de momento veíamos temas solo de geografía, solo de historia, o solo de economía, o solo de política,
Y en los últimos años el debate se ha orientado hacia que la integración transdisciplinar, multidisciplinar, para la comprensión de ese objeto de la realidad social es determinante, como usted lo decía anteriormente, para poder ofrecer explicaciones más rigurosas, más racionales, más científicas a la situación social que vivimos, sobresimplificada ya por los discursos políticos hegemónicos. Entonces, eh, ¿cómo valora usted, o si yo le preguntara, por qué línea se decanta usted en cuanto a hoy por hoy, cómo se deben enseñar las ciencias sociales? ¿Cuál debe ser su finalidad? ¿Cuál debe ser su modelo? Si es que podríamos hablar de un modelo, de varios modelos o de combinación de ellos, pero en sí me gustaría saber su criterio con respecto a esto. Bueno, quiero empezar también mencionando tal vez uno de los principales temores que uno puede escuchar cuando habla acerca de la interdisciplinaridad. Uno de los principales temores es que ahí se diluyan las ciencias y las disciplinas. Y creo que esto sería entender de una manera poco adecuada una perspectiva interdisciplinaria. No es me identifico con esa perspectiva no pretendiendo que se diluyan las ciencias o las disciplinas. La historia se diluya, la geografía, la sociología, la antropología, la filosofía. No, 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 no. Mi apuesta, mi identificación y mi apuesta no va en esa dirección. Solo puede haber un diálogo interdisciplinario a partir de unas ciencias humanas y sociales rigurosas, sólidas y que tengan claramente definidas sus objetos de estudio, sus métodos. Esto es claro. Si no, no existe interdisciplinaridad. Por lo tanto, eso que quede claro de entrada. A ver, claro, cuando nos enfrentamos a la formación del profesorado, bueno, entonces, ¿qué dosis de historia, qué dosis de geografía, qué dosis de antropología, de economía, de sociología, de ciencia política debe tener el proceso de formación inicial o permanente del profesorado? Y esto es un debate en sí mismo. Es cierto que en todos los países occidentales la historia es la ciencia hegemónica por excelencia, hegemónica o la que más presencia tiene en los currículos nacionales. Esto en el mundo occidental fundamentalmente es así. Y digo el mundo occidental porque tengo que reconocer mi desconocimiento de lo que puede suceder en India, China, Pakistán. A pesar de que los lea, pues evidentemente no tengo ese nivel de conocimiento, pero sí puedo hablar del mundo occidental. Y la historia, sin lugar a dudas, lo es. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo podemos generar aproximaciones interdisciplinarias? Nosotros, por ejemplo, hay una cosa que caracteriza el trabajo que hacemos en el grupo en el GREDIX, liderado por Antonio Santisteban, es construir modelos teóricos sobre las categorías centrales de nuestra actividad investigativa. Entonces se van a encontrar modelos teóricos sobre tiempo histórico, sobre pensamiento histórico, sobre educación para el futuro, sobre educación para la ciudadanía, ¿cierto? Por mencionar literacidad crítica, por mencionar cuatro de ellos, ¿cierto? Entonces nosotros siempre nos gusta partir, y esto es una idea de Giovanni de Antonio Santisteban, de Joan Pagés y Antonio Santisteban, siempre que iniciamos una investigación y un estudio, tenemos que disponer de un modelo teórico que nos permita, desde la solidez de las ciencias y las disciplinas, generar el diálogo interdisciplinario. Reitero, no es hacemos el diálogo para diluir las ciencias y las disciplinas. Esa no es la perspectiva. De hecho, sería la perspectiva equivocada y lo que haría sería reducir las posibilidades de explicación o comprensión de un fenómeno. Entonces, marcos teóricos y a partir de ahí tratar de pensar en, bueno, cuáles son los hechos sociales. Nosotros trabajamos con problemas sociales relevantes que nos ocupan o que nos interesan. Discurso del odio, racismo, migraciones, refugiados, por poner simplemente algunos de ellos. El gran paraguas o la gran carpa, por decirlo de alguna manera, nunca perdemos de vista nuestro propósito, que es formación de una ciudadanía democrática orientada hacia la participación, que propenda por la justicia social, en la última década y media o tal vez 2 décadas, evidentemente la presencia de la perspectiva de género, y eso se puede ver reflejado, por ejemplo, en tesis doctorales que se han dirigido sobre la invisibilidad de los niños y las niñas, la invisibilidad de las mujeres, por poner por poner ejemplos concretos de eso que entendemos nosotros como nuestro horizonte, eso como se termina concretando, por ejemplo, en acciones investigativas que se concretan en tesis doctorales que normalmente tienen un correlato en
productos concretos como propuestas didácticas o secuencias didácticas o como se llame en cada contexto, ¿sí? Mm, bueno, no sé si con esto contesto un poco tu pregunta, Jamer, Claro, claro, en claro qué. que sí. Realmente la perspectiva de los problemas sociales, del problematizar el contenido, problematizar el saber, darle una orientación que tenga que busque responder a las situaciones o a las demandas de la sociedad, es decir, la pertinencia y la vigencia que mantiene el currículo de ciencias sociales en relación con el mundo en el que vivimos, yo creo que es uno de los elementos claves porque ofrece no solamente desde una perspectiva utilitaria, sino desde un enfoque de transformación de lo social, es decir, desde una ciudadanía crítica que se ejerza en función del abordaje de estos grandes temas a través de la participación, de la colaboración y de los insumos científicos, metodológicos que ofrecen diversas ciencias sociales, no diluidas, como dice usted, sino interactuando para tratar de comprender de una forma más integral esos fenómenos. Profesor Gustavo, vamos a ir a nuestra primera pausa, es nuestra sección musical, es la sección acordes. En esta sección siempre le pedimos a nuestra invitada, a nuestro invitado, que nos sugiera algún tema musical que tenga relación con la temática que estemos hablando o que simplemente sea de su agrado. Profesor Gustavo González Valencia, ¿con qué tema musical nos vamos a nuestra sección acordes? Ayer estaba pensando modero una mesa la próxima semana y estaba pensando en precisamente en qué canciones, en dos canciones puntuales. Una, yo soy una persona que me gusta muchísimo los ritmos latinos y caribeños, me encanta escuchar salsa y dentro de salsa la primera canción que se me viene, me va a permitir y voy a mencionar dos. Una canción de Rubén Blades. Sí, podría ser plantación para adentro, que me parece que en el contexto del Caribe queda perfecta para, para lo que ha sido la historia de nuestro continente. Esa canción me encanta. Sobre todo existe una versión de un concierto en vivo. El video está blanco y negro, que la recomiendo. Estamos hablando de una canción, si la memoria no me falla, de finales de los 70 puede ser, o de comienzos de los 80, finales de los 70. Y una segunda canción es algo que es bastante transgresor, dirían algunos, transgresor porque no lo esperarían, y es Nueva York de Bad Bunny. Eh, Observo el reggaetón, me gusta el reggaetón, observarlo, escucharlo, y particularmente esta canción y el video, el segundo video que publica Bad Bunny en el cual introduce la reproducción de la voz de Donald Trump con inteligencia artificial, la imagen de la bandera de Puerto Rico en la Estatua de la Libertad y la frase final me parece interesante, mucho más, me parece bastante revolucionario. Revolucionario en el contexto que estamos ahora, evidentemente no revolucionario comparado con otros, pero en el contexto de lo que está viviendo Estados Unidos ahora me parece absolutamente revolucionario y mucho más revolucionario pensando que será el showtime del medio tiempo, del entretiempo del Super Bowl en semana y media, por lo tanto habrá que estar atentos. Esas serían mis dos recomendaciones. Con Rubén Blades y Bad Bunny nos vamos a nuestra sección acordes. Regresamos. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo. Continuamos y les damos nuevamente la bienvenida a esta decimotercera temporada de su podcast Huellas o los estudios sociales con pensamiento crítico. El día de hoy estamos conversando con el profesor Gustavo González Valencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien nos acompaña el día de hoy para hablar acerca de cómo se posiciona en pleno siglo XXI la didáctica de las ciencias sociales en relación a temáticas que tienen que ver con la ciudadanía democrática, pero también con la conflictividad, con la globalización, entre varios otros temas. Profesor, en esta segunda parte, yo quiero que usted nos hable de su experiencia como consultor en el proceso, en el proceso curricular en Colombia, en el contexto colombiano propiamente, eh, y preguntarle cómo vienen a operar la didáctica de las ciencias sociales en situaciones de conflicto social, político,
dada esta deriva autoritaria en la cual nos encontramos en Occidente, podríamos decir, ¿verdad? Muchísimos países, eh, para mal, han eh, levantado discursos, sus políticos, sus élites, algunas de sus élites, algunos de sus políticos y políticas de discursos autoritarios, discriminatorios. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, pero también en muchos países de América Latina, Iberoamérica. Y entonces, yo quisiera preguntarle, vamos a ver, desde el punto de vista pedagógico, cómo se sitúa la enseñanza de la ciencia social, la didáctica de las ciencias sociales en estas situaciones? ¿Cómo mediar lo educativo en la situación de conflicto? Y sobre todo, que usted nos comenta acerca de su experiencia como consultor en los procesos de reforma curricular en Colombia. Vale. Identifico como dos bloques de preguntas. Uno tiene que ver con la enseñanza de las ciencias sociales en contextos de conflicto, y la otra lo relativo a el trabajo de consultoría en los aspectos curriculares en Colombia. Lo primero, la escuela, la institución educativa, ha estado en el centro del conflicto armado en Colombia. En muchas ocasiones, no en pocas, sino en muchas ocasiones, las escuelas, los colegios fueron usados de diferentes maneras, y entiendes, de diferentes maneras, como campamentos guerrilleros, campamentos paramilitares, campamentos donde se asentaban el ejército, lugares de batalla, o de batallas. La escuela siempre ha estado, desafortunadamente, en el medio del conflicto. Tal vez Colombia es uno de los países en el mundo en el cual más sindicalistas mueren, desafortunadamente. Y no solamente sindicalistas, sino maestros y maestras. Normalmente en las zonas más alejadas del país, también en las ciudades, pero normalmente en las zonas más alejadas. Entonces, primero decirlo esto. Y la escuela y las maestros y maestras se jugaron la vida por tratar de asegurarle, y juegan la vida por asegurarle la educación a sus niños y a sus niñas, o a la población en la cual están inmersos. Por lo tanto, en muchos contextos no podría hablar de la enseñanza de las ciencias sociales de manera homogénea, pero lo que sí puedo señalar es que en muchas ocasiones los maestros y maestras se han jugado la vida por enseñar ciencias sociales con una perspectiva crítica. Ah, y esto hay que darle el valor, hay que hacerles el reconocimiento, porque desafortunadamente en 60 70 años de largo conflicto colombiano, esto ha sucedido. Otra cosa es la forma como se piensa la enseñanza de las ciencias sociales en ese contexto. Muy atrevida, pero los países que han pasado por largos conflictos son muy pocos en el mundo. Seguramente en el continente el único es Colombia. Es el único país del continente en el cual los conflictos políticos se terminaron concretando en surgimiento de guerrillas enfrentadas al Estado, grupos paramilitares, el único lugar del continente, y ahí sí que casi del mundo, es Colombia. Por lo tanto, en sí mismo es un laboratorio en el amplio sentido de la palabra. Eso tiene bastantes paradojas y voy a señalar una de ellas. Yo en el año 2007, en el año 2006 decido hacer mis estudios doctorales. Yo venía trabajando unos 4 años haciendo procesos de formación permanente del profesorado en temas de competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional que se implementa en las instituciones educativas. Y yo decido hacer una pausa para decir, quiero investigar estos temas y me voy a hacer un doctorado. Cuando vengo a hacer el doctorado, nunca se me va a olvidar que el profesor Joan Payés me preguntó, ¿y por qué te viniste a investigar estos temas aquí, con nuestro país? Entonces, le solté yo todo un discurso con pretensiones académicas, y él me dijo, pero si es que lo más interesante está pasando en tu país. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, sí. A ver, el proyecto de competencias ciudadanas que se está implementando en un país como Colombia, merece ser estudiado, merece ser observado. Aquí hay pocas cosas novedosas que aportar. Esto, por aquello de conectar lo que sucede en la realidad social con los intereses académicos. ¿Por qué razón? Digo que es paradójico lo que sucede en muchas ocasiones en Colombia, porque en el año 2005 en España se aprueba lo que se llamó la asignatura de educación para la ciudadanía. Y la aprobación de esa asignatura en el currículum generó una disputa ideológica, lo que decía al inicio,
una batalla muy fuerte entre partidos políticos. En ese caso gobernaba el PSOE, que era quien, era el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que era quien gobernaba, propuso la asignatura, se sacó la Ley Orgánica de Educación que permitió concretar la asignatura, y el partido de la oposición, el Partido Popular, pues hizo una oposición muy grande que movilizó a la conferencia episcopal y a otra cantidad de actores. Eso generó una disputa que existiera una asignatura pequeña de muy pocas horas a la semana. Por el contrario, por ejemplo, me permitían establecer la comparación con Colombia, donde cuando se implementa el proyecto de competencias ciudadanas, se entendía que había que hacerlo. O sea, que la formación de ciudadanos no es un asunto que tenga que generarse. Tiene que haber un debate, claro que tiene que haber un debate de cómo entendemos la ciudadanía, pero que tiene que existir que existe un proyecto de competencias ciudadanas. Bien, claro, por supuesto. Sí. Entonces es paradójico porque un país que ha vivido un conflicto tan grande se diferenciaba en un país que tenía una democracia medianamente consolidada en su momento, que formaba parte de la Unión Europea. En España era todo un debate y un conflicto ideológico, y en Colombia, pues no, eso hay que hacerlo, evidentemente. Entonces, Colombia es un país muy paradójico, incluso frente a ese tipo de cosas. Hay una cosa común entre Colombia y Costa Rica, es que Colombia y Costa Rica hablan, en el caso de Costa Rica, de estudios sociales, y Colombia habla de ciencias sociales, de historia y geografía. Por lo tanto, cuando uno revisa el currículum costarricense y revisa el currículum colombiano, se identifica en términos filosóficos y en algunos asuntos puntuales con lo que se conoce en los Estados Unidos como los social studies, y abogan por perspectivas interdisciplinares. Es cierto que esa es la propuesta que se hace en Colombia, porque se entiende en cierta forma, bueno, en muy buena medida, que la naturaleza de lo que le sucede al país no se puede explicar únicamente desde una orilla disciplinar o científica, sino que tiene que haber un diálogo interdisciplinar. Por lo tanto, es cierto que lo que se ha intentado hacer en el país va en esa línea. Y esto lo voy conectando poco a poco con los aspectos curriculares, ¿cierto? Los lineamientos Colombia tiene una serie de documentos de política pública expedidos en este caso por el Ministerio de Educación Nacional, que podríamos, vamos a establecer como siempre un corte arbitral. Unos lineamientos curriculares en ciencias sociales que abogan por una perspectiva interdisciplinar. La denominación de ciencias sociales no viene de ahí, viene de la Ley General de Educación de 1994, ¿sí? Y los lineamientos son del año 2002. Entonces, esos lineamientos abogan por una perspectiva crítica en la enseñanza de los estudios de las ciencias sociales, una mirada interdisciplinar, aboga por la necesidad de una comprensión de lo que sucede en el país, ¿cierto? Luego tenemos en el año 2004, cuando está Álvaro Uribe Vélez en el gobierno, sale lo que se conoce como los estándares de competencias de las diferentes áreas, y una de ellas, evidentemente, ciencias y ciencias sociales. Y es en este mismo gobierno que se formula el proyecto de competencias ciudadanas, ¿sí? Y luego, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, era ministra de Educación, una ministra que se llama Gina Parodi, una persona que se llama Gina Parodi, le encargan a la Universidad de Antioquia que hiciera una evaluación diagnóstica del marco curricular que tenía el país. La Universidad de Antioquia empieza el proceso, hace una parte del proceso, y a mitad de año del 2014, si la memoria no me falla, configura un panel de expertos para decirles, mire, nosotros estamos trabajando en esto, estos son nuestros resultados parciales. A mí me invitan a formar parte del panel de expertos que nos reunimos en junio y julio del 2014, si la memoria no me falla. ¿Sí? Me invitan como parte del panel de expertos. em, eh, Pasa el panel de expertos, y más o menos a las 3 o 4 semanas me llaman de la Universidad de Antioquia y me dicen, a ver, Gustavo, nos gustó mucho tu contribución en el panel de expertos, nos quedan unos 5 o 6 meses de trabajo, gustaría que te incorporaras al equipo porque tu mirada nos parece muy interesante para que nos ayudes a construir el diagnóstico de ello. Diagnóstico, a terminar el diagnóstico y hacer una serie de propuestas de hacia dónde debería ir la revisión de los marcos curriculares del país, esto en términos genéricos. Y bueno, me incorporo ahí por invitación de la Universidad de Antioquia en esa recta final de la revisión de ese documento. Siempre, en todo momento, estaba presente, y esto lo tengo muy claro junto con el equipo. El equipo estaba liderado, entre otras personas, por una mujer maravillosa, la profesora Raquel Pulgarín de la Universidad de Antioquia, Ruth Elena Quiroz de la Universidad de Antioquia, Wilson Bolívar de la Universidad de Antioquia. Me refiero a la parte específica de ciencias sociales, personas a las cuales admiro y respeto profundamente.
que son también quienes me invitan a participar. Ya los conocía bastante anticipación, por otras actividades. Y siempre estuvo sobre la mesa que teníamos que hacer una mirada comprensiva de la historia, particularmente la historia reciente del país, y no solamente en términos del conflicto, sino evidentemente en términos de las riquezas naturales am, que tiene nuestro país y que tienen los países en Latinoamérica. Eso sucedió en 2014 y en el año 2016 ese diagnóstico llegó un momento político, otra vez volvemos al asunto de las agendas políticas y los debates políticos, se elabora el informe, se entrega el informe con una serie de propuestas y la ministra luego nos llegó por conversaciones informales de personas que tuvieron alguna conexión con el ministerio, ese informe, pues nosotros hicimos recomendaciones que reafirman la perspectiva interdisciplinaria, la mirada crítica, el fortalecimiento de las disciplinas. Reitero, no significa la disolución de las disciplinas y la necesidad de revisar algunos aspectos sensibles, como por ejemplo la manera como se entendía el tema del cambio climático, el tema de las contaminaciones, el tema de la reducción del conflicto, todo ese tipo de cosas. Nos dijeron que hubo un momento, una coyuntura política que terminó desembocando en la salida de la ministra y ese informe quedó guardado. En el año 2016 vuelve el ministerio a llamar a la Universidad de Antioquia para que, em, a partir de un diagnóstico que tenía el ministerio, un diagnóstico que tenía bastante sentido, a que construyera em, lo que se conocen como los derechos básicos de aprendizaje. Entonces recuerden, tuvimos lineamientos, estándares de competencia, derechos básicos de aprendizaje. ¿Cuáles eran los elementos básicos del diagnóstico? Decían, en el país hay aproximadamente, más o menos en ese momento, año 2014-2015, aproximadamente unos 11 millones y medio de estudiantes en la educación obligatoria. Aproximadamente las pruebas censales que se hacen cada año para mirar el nivel de desarrollo de las competencias eh, de estos niños, aproximadamente el 30% de esos niños y esas niñas no están alcanzando los estándares básicos de las competencias. Claro, cuando uno piensa como policy maker, como constructor de política pública y como administrador de los recursos, que tú inviertas, hagas una inversión y el 30% no está llegando, pues hay que ofrecer algún tipo de alternativas. Entonces le encargan a la Universidad de Antioquia que construya algo utilizando parte del diagnóstico que ya habíamos hecho, que ellos habían empezado en el colegio, ya participaron al final, que se construyera una alternativa que se llaman los derechos básicos de aprendizaje. Ese documento está orientado en general para todo el sistema, pero particularmente para las instituciones educativas en los cuales sus estudiantes no llegaban al mínimo del estándar básico de la competencia. Entonces, la filosofía es, esas instituciones como mínimo deben optar a esto que sería como lo mínimo, mínimo, mínimo. Se llama derecho básico de aprendizaje, que es, que es lo mínimo, no lo máximo, y yo voy a hablar porque la diferencia de lo mínimo y lo máximo. Ujú. Que en ningún momento era que se convirtiera en lo máximo. No, 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 para nada. Vamos a intentar que ese 30% llegue como mínimo acá. Si pueden ir más allá, estupendo. Y nos encargan, entonces, le encargan a la Universidad de Antioquia. Yo en ese entonces trabajaba en la Universidad de Medellín y la Universidad de Antioquia vuelve y me llama y me dice, a ver, nos gustó tu trabajo, tu participación, ¿quieres participar? Nos gustaría que participes en esta construcción y volvemos de diferentes lugares del mundo. Yo recuerdo que a mí me encargaron Chile y me encargaron Sudáfrica. Me encargaron Sudáfrica porque después del apartheid, largo conflicto que se dio alrededor del apartheid, pues el Ministerio de Educación sudafricano encargó la redacción de algo llamado como un libro blanco para conocer el estado de la educación en general y particularmente de las ciencias sociales en Costa Rica. Como nos podemos imaginar, pues una historia antes del apartheid pues privilegiaba la historia blanca, privilegiaba el poder hegemónico de los blancos que gobernaban el país. Solo por dar uno, y a los que criminalizaba ese tipo de historia, pues evidentemente eran los negros, particularmente representados en el Congreso Nacional Africano, por poner
los ejemplos. Entonces yo recuerdo que revisé esos dos casos para ver cómo lo habían resuelto. En el caso de África, de Sudáfrica, porque nos interesaba eso, y en el caso chileno, porque nos interesaba y me interesó particularmente qué había sucedido después con la enseñanza de la historia, de geografía, y en este caso ya existía la formación ciudadana, después del regreso a la democracia. Entonces, recuerdo que me encargaron de analizar esos dos países y revisar los casos de algunos estados de los Estados Unidos también. Y estuvimos participando, pues haciendo ese estudio, dedicamos unos 2 o 3 meses a analizar esos casos internacionales y a partir de ahí proponer la construcción de esos derechos básicos de aprendizaje. Que eso no es una idea novedosa de Colombia. Ya en el caso argentino existen los núcleos, los NAPS, si la memoria no me falla, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, que van un poco en la misma filosofía. Reitero, los derechos básicos de aprendizaje están diseñados fundamentalmente alrededor de problemas sociales, están concretados y se terminan concretando en una estructura que nos sugirió el ministerio, que nosotros la analizamos y miramos de otra manera cómo se generaba ese diálogo. Porque digo que era lo mínimo y no lo máximo. Voy a contar una anécdota que me pasó y que tiene que ver incluso con la importancia de la formación del profesorado. Ujú. Evidentemente, yo tengo en Colombia mucha gente que es profesora de ciencias sociales en colegios públicos y privados. Privados, algunos de élite. Y alguna vez una persona que trabajaba en un colegio público de élite en la ciudad de Medellín, estábamos conversando, la típica conversación de amigos, me dice, no entiendo por qué yo tengo que cumplir los derechos básicos de aprendizaje. En Colombia el año escolar comienza, digamos que en febrero y termina en noviembre. Y me dijo, yo en el mes de marzo ya cumplí los derechos básicos de aprendizaje. Yo le dije, no, no, es que los derechos básicos de aprendizaje no son para tu institución educativa, porque tu institución educativa es una institución educativa de élite. Los derechos básicos de aprendizaje son para instituciones donde sus estudiantes no llegan a lo mínimo. ¿Por qué digo que la importancia de la formación del profesorado? Porque a este profesor no se le había formado para que entendiera que los derechos básicos de aprendizaje no eran en principio para su institución. ¿Sí? Y él los estaba realizando, implementando, y dijo, claro, es que yo ya estoy en junio, julio, y yo ya no sé qué más enseñar si ya los logré. Claro, ahí es donde vuelve a aparecer la importancia de la formación inicial y permanente del profesorado para ello. Entonces, esos derechos básicos de aprendizaje los construimos teniendo siempre claro que los estudiamos alrededor de problemas sociales y que íbamos a darle coordenadas puntuales, muy concretas a los profesores, maestros y maestras de instituciones públicas, y que pudieran tener unas coordenadas muy concretas para saber qué era lo que tenían que hacer. Cuidado, no significaba que fueran camisa de fuerza, usted los puede tomar y los puede contextualizar. Esa fue la forma como nosotros lo concebimos. Y producto de eso elaboramos 3 documentos. Un primer documento que es un documento de fundamentación teórica, donde explicamos la posición, el modelo, ¿sí? Específico para las ciencias sociales, los derechos básicos de aprendizaje y algo que se llaman mallas de aprendizaje, que son ejemplos concretos de cómo se puede, valga la redundancia, concretar el modelo a partir de ejemplos puntuales. El compromiso del ministerio era que nosotros hacíamos esta tarea, y que luego el ministerio iba a hacer todo un proceso de difusión y de explicación del modelo y de los 3 documentos. Faltó la segunda parte, faltó la explicación y la formación La del profesorado, por divulgación lo y la... tanto. Sí. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta, Jamer. Si no, pues No, no, ahondamos claro. en lo que sea Claro, no, necesario. no, no, y hay varios elementos, ¿verdad? Ahora que usted hablaba de esos derechos de aprendizaje básicos, ¿verdad? De esas que son como estrategias institucionales o curriculares de democratizar y de nivelar las desigualdades que hay en muchos centros educativos, porque acá en Costa Rica pues ocurre también, yo creo que en todos los países de América Latina pues pasa esto, lógicamente, y una de las funciones de la escuela, bueno, de la educación pública es
tratar de subsanar y buscar estrategias técnicas, didácticas, curriculares, pedagógicas para poder ofrecer oportunidades y sobre todo garantizar derechos, que de eso va el asunto. Yo creo que es fundamental. Hay una situación por la que le quería preguntar, que bueno, es uno de los temas de mi interés particular, pero también yo creo que tiene una relevancia hoy por hoy, que es como, ¿hasta qué punto considera usted, porque tanto, si me equivoco, me corrige, profesor, por favor, Colombia como Costa Rica han ingresado recientemente a la OCDE? Y esto pues supone una serie de, vamos a ver, o que la OCDE establezca influencias, lineamientos, directrices, por decirlo de alguna manera, en lo educativo. Y a la OCDE le interesa muchísimo el tema educativo y le interesa muchísimo, como usted lo señalaba antes, una forma de ver la educación, que es la educación para el trabajo, para la empleabilidad. Entonces, a mí me gustaría, pues, en esta perspectiva iberoamericana, latinoamericana que hemos tenido en la entrevista, pues que usted haga una valoración de cómo, por ejemplo, estos lineamientos o estas directrices de la OCDE se relacionan o cómo conviven con iniciativas como estas que buscan o que plantean lo educativo en una función más de lo social, del humano, buscar la equidad y la igualdad en función de una perspectiva tal vez más tecnocrática, más econométrica, como usted lo señalaba al principio. O sea, cómo se convive en esas dos, eh, si se quiere, o en esa misma realidad con esas dos perspectivas o esos dos intereses de lo educativo? A ver, es cierto que cuando eh, uno piensa que si en su momento, si redondeamos las cifras para hacer mucho más fácil pensar en las proporciones, si son 12 millones y hay 3 millones de estudiantes, tú que trabajas en el ministerio sabe la cantidad de recursos que se pueden invertir y ves que parte de esa población, que es el 30%, no está llegando a lo mínimo esperado, pues yo creo que preguntarse de qué está pasando, por qué no están desarrollando las competencias mínimas, em, cuáles son las posibles estrategias para tratar de mejorar esas posibilidades, yo creo que son preguntas válidas. ¿Por qué las traigo a colación? Porque eran preguntas que se hacían desde el ministerio. Un gobierno de centro derecha, en su momento de Juan Manuel Santos. ah, Colombia entra a la OCDE durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Y por lo tanto, cuando estamos haciendo esto, con toda seguridad, seguramente alguna de las recomendaciones de la OCDE de, a ver, en términos de finanzas públicas, el Estado colombiano está invirtiendo un dinero y es necesario tratar de que dé los frutos que tiene que dar. Lo otro es la forma como en muchas ocasiones se pretende resolverlo. Recuerda, lo de José Emilio Sacristán, el problema no es el discurso de las competencias, sino de la forma Ujú. como nos quieren vender las cosas. ¿Quién Entonces, las establece? creo que, ¿Verdad? Ujú. y quién las establece y cómo las establece. Yo tengo que decir lo siguiente de una manera muy clara. Yo, en términos generales, en ninguno de los dos momentos que participé, tanto en la fase de diagnóstico en el año 2014 y en el 2016, en general, no recibí presiones de ningún tipo. Yo particularmente, o por lo menos si el coordinador general, había un coordinador general y había un coordinador específico del área de ciencias sociales que era el profesor Wilson Bolívar, que lo hacía de manera colegiada con la doctora Raquel Pulgarín. Pero yo mismo no recibí, en general no recibí presiones. Evidentemente hubo momentos de discusión y de disputa, pero es que la construcción de un currículum nacional es un escenario de disputas y está muy bien que hayan disputas. Lo que no está bien es que hayan imposiciones, que esto es otra historia. Por lo tanto, que un currículum nacional, y esto ya lo había dicho Evan Ross en uno de sus famosos artículos cuando se refería a que el currículo de Social Studies es un battleground, es un terreno de disputa, de batallas, pero por supuesto, y está bien que sea así. Está bien que sea así porque es evidente que convergen diferentes intereses de lo que se quiere definir, am, de lo que se va a enseñar, ¿cierto? Y de hecho, nosotros, por ejemplo, cuando analizábamos los diferentes currículos, cuando veíamos que en un país había un peso de determinada escuela historiográfica, eso se veía reflejado en el currículum de historia,
¿cierto? Si determinada asociación de historiadores o historiadoras tenía un peso importante en la política de ese país, eso se veía reflejado blanco sobre negro. Por lo tanto, todos queremos poner dentro del currículum. Esto es claro. Entonces, que existan recomendaciones, yo en principio no lo veo mal. Que existan imposiciones es lo que veo mal. Entonces, en muchas ocasiones lo que puede suceder con nuestros países y con nuestros gobernantes es que una recomendación lo convierten en una imposición interna. Entonces, aquí el problema no debe ser solo de la OCDE, sino de los gobernantes de turno que deciden suscribir un conjunto de recomendaciones. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando yo llego, reitero, cuando llego aquí en el año 2007, en el año 2005 se había aprobado la asignatura de educación para la ciudadanía. Esto no era un capricho de José Luis Rodríguez Zapatero. Era una recomendación de la Unión Europea de que en todos los currículos europeos, para tratar de armonizarlos, existiera una asignatura o contenidos específicos sobre educación para la ciudadanía. ¿Esta recomendación está mal? No. Otra cosa es si nos ponemos a discutir qué tipo de ciudadanía, qué tipo de democracia, que esto es otra historia. Volviendo al caso de nuestro continente, que la OCDE u otra institución supranacional o internacional haga recomendaciones, me parece bien. Lo que no me parece bien es que eso se convierta necesariamente en una imposición por parte de estas instituciones o por parte de los gobiernos. Esto es lo que no me parece. Porque bienvenida a todos los insumos que nos permitan, a ver, leer el informe PISA o leer, por ejemplo, en términos concretos, los informes del Estudio Internacional de Conocimiento Cívico que contestan los estudiantes cada 3 o cada 4 años. Está muy bien tener ese insumo para saber qué están pasando, am, por lo que están pensando nuestros estudiantes. Eso me parece importante. Pero que esa sea la única forma de entender el diseño curricular, esto sí ya me parece bastante problemático. Pero eso como otra cantidad de estudios. O sea, evidentemente, PISA genera una información muy interesante, Peirce, la misma... Todo lo que hay sobre conocimiento cívico pues, es interesante. El problema es que se quieran diseñar los currículums solo para puntuar bien en esas pruebas internacionales. Em, y ahí creo que también hay una confusión de parte de los gobernantes y también en muchas ocasiones, de la gente de los ministerios, de pensar que es que lo que interesa es puntuar bien en las pruebas internacionales de conocimiento cívico o en las pruebas. Bueno. Lo importante es que se fortalezca, si es en términos de los estudios sociales, que se fortalezca la democracia, que se fortalezca la forma como los estudiantes piensan la realidad social, ¿cierto? Que eso se vea evidenciado en prácticas sociales y culturales. Eso sí que es impacto y eso sí que es una medición concreta. Lo otro, pues bueno, está muy bien, es muy interesante que se genere información. Lo que te puedo decir. Vale la pena decir. ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso colombiano no solamente es la OCDE, o sea, el ICFES, o la institución, en su momento el ICFES, o la institución que realiza las pruebas censales del sistema educativo, está generando datos todo el tiempo. Y con toda seguridad en Costa Rica también debe existir alguna o dependencia del Estado, del mismo ministerio, que va Ujú. generando estadísticas de lo que está pasando. Pues bienvenidas esas estadísticas para alimentar la mirada y para enriquecer la mirada de lo que está sucediendo, por ejemplo, en términos de los estudios sociales. Eso aquí es un tema que se está poniendo sobre la palestra, por decirlo así, la posibilidad de privatizar o de apartar de el Ministerio de Educación Pública lo que es el proceso de macroevaluación, de la evaluación estandarizada. Es algo que, ¿verdad? Entonces, se las trae y que aquí estamos empezando a discutir y pues que pues, es todo un tema. Profesor Gustavo, para finalizar y agradecerle muchísimo la gentileza de su tiempo, sabemos que su agenda es sumamente atareada. Yo quisiera, digamos, terminar esta entrevista preguntándole como varias cosas en relación al grupo Gredix, ¿verdad? Primero que todo, pues nos explique para contarle a nuestras compañeras y compañeros que tienen la gentileza de escucharnos en qué consiste este grupo y qué posibilidades para la formación permanente ofrece. Y a partir de ahí, a partir de explicarles nuevamente en qué consiste este grupo de investigación, pues cómo se vislumbra la situación actual y sobre todo lo que se viene en el contexto iberoamericano en temas como
lo que hemos, es como una especie de balance lo que le solicito, por favor, profesor, en relación al tema de derechos humanos, tema de tecnologías digitales, inteligencia artificial, literacidad crítica, es decir, ¿cuál es la orientación? ¿Cómo visualiza el grupo Gredix el futuro inmediato y ya que es un tema también la educación para el futuro, ¿verdad? La perspectiva de futuro en la didáctica de las ciencias sociales, cómo visualiza cómo se hace esa proyección de de lo que se viene en nuestros pueblos, en nuestros países, en relación a la enseñanza de las ciencias sociales y del mundo en el que estamos conviviendo y esa correlación, ¿verdad? Y esa necesidad de generar espacios de formación más cívicos, más democráticos, más participativos, etcétera. Te contesto la primera parte que tiene que ver con el grupo. El grupo es un grupo creado en su momento por el profesor Joan Pagès, que se llama es GREDIX, que en catalán significa Grup de Recerca en Didàctica de las Ciencias Sociales, es Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales en español. Es un grupo creado por él, que en este momento el investigador principal es el profesor Antoni Santisteban, que ya lo tuviste invitado en este podcast, que tuve el gusto de escuchar su entrevista. Bueno, nosotros nos dedicamos fundamentalmente primero, a observar de manera sistemática lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en los sistemas educativos, lo que ha sucedido encargado de enseñar historia, geografía y ciencias sociales. Y realizamos investigaciones alrededor de diferentes temas o de los temas que nos van interesando. Hemos tenido investigaciones sobre educación para la ciudadanía, tiempo histórico, pensamiento histórico, literacidad crítica. En los últimos proyectos, cuando pensamos el proyecto, normalmente pensamos en bloques temáticos que nos pueden interesar, como por ejemplo en el proyecto trabajamos sobre literacia crítica digital, educación para la ciudadanía global, educación para el futuro, am, y democracia. Y por lo tanto vamos definiendo esos como esos grandes cuatro temas de interés que si bien no son temas, no es una investigación 100% disciplinar, sino que reconocen que la realidad social tiene que ser mirada de manera interdisciplinaria. La gente puede seguirnos en las redes sociales y nos buscan en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Gredix, Grupo de Recerca en Didáctica de las Ciencias Sociales, Gredix, termina en CS. También nos pueden buscar en Google, si colocan Gredix Universidad Autónoma de Barcelona, ahí aparecemos. Nos, primero nosotros, por ejemplo, en términos pragmáticos de cómo la gente nos puede seguir y puede incluso hacer uso de lo que nuestras producciones. Nosotros tenemos la convicción, y es una convicción innegociable, y es que todas las investigaciones y todos los trabajos que sean financiados con fondos públicos, todo el conocimiento tiene que ser de acceso público. Todo, absolutamente. Y esto lo pueden ver si entran a nuestra página web, se van a encontrar un repositorio o un depósito digital. Todos nuestros artículos y nuestras innovaciones didácticas, nuestros dosieres, unidades didácticas, secuencias didácticas, como lo quieran llamar, las encuentran en ese repositorio. Por lo tanto, los y las invito a que nos busquen en redes sociales, a que nos busquen en Internet y vayan al repositorio digital y descarguen todo y lo implementen en sus instituciones educativas. Solo les pedimos una cosa, nada más una cosa. Es que si utilizan alguno de nuestros dosieres, simplemente digan que lo tomaron de Gredix. Punto. Ya está. Y si nos quieren contar cómo les fue con la implementación, perfecto. En el depósito digital se van a encontrar unidades didácticas o propuestas didácticas para trabajar refugiados, exiliados, desplazados, religiones, migraciones, guerra civil española, franquismo, educación para el futuro, literacia crítica digital, ciudadanía global. Bueno, una cantidad. Pueden entrar, los descargan, los imprimen y los usan con sus estudiantes. Perfecto, no hay ningún problema. No tienen que pedirnos permiso, simplemente coloquen en algún lugar. Fuente gratis. Lo segundo es que también nosotros hemos diseñado diferentes tipos de cursos que se pueden seguir de manera sobre ciudadanía global, literacia crítica digital. Si entran a Coursera y colocan estos descriptores, les saldrá nuestro curso virtual, eso, por ejemplo. O
También tenemos un MOOC, un curso virtual sobre educación financiera. Y esto un poco, dirá, Gustavo, están siguiendo todas las políticas de la OCDE. A ver, no, para nada, en lo absoluto, en lo absoluto. El profesor Antonio Santisteban escribió un artículo sobre la enseñanza de la economía hace como 25 años, ¿cierto? Y de hecho, pues existe educación pública porque existen impuestos, porque existen tributos que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas, y está bien, está muy bien, y por lo tanto, pues la economía es una ciencia social y forma parte, pero en muchas ocasiones, evidentemente, nos hace falta una educación económica con una perspectiva crítica, no necesariamente que responda a, y hicimos un trabajo interdisciplinario con un grupo de educación financiera de la Universidad de Barcelona, conformado por economistas y gente didáctica de las ciencias sociales. Y tenemos un curso virtual que también lo pueden encontrar en internet, ¿cierto? Y creo que por estos días tienen unas inscripciones abiertas. Entonces, de esa manera nos pueden seguir. La próxima semana tenemos nuestras jornadas internacionales de investigación en didáctica de las ciencias sociales. Es un evento que hacemos cada una vez al año, normalmente sobre el 6, 7 de febrero, por donde caigan cada año. Hacemos esas jornadas en las cuales siempre participan, y es la filosofía, todas, en todas participan maestros y maestras de primaria, profesores de secundaria y profesores universitarios, en los cuales nos reunimos, compartimos experiencias, presentamos resultados de investigación, tenemos ponencias. Esto es un espacio abierto para que las personas pues, se puedan vincular. Si pueden venir, estupendo. Si no, pueden buscar las ediciones anteriores en YouTube. Las pueden encontrar. Hay muchas conferencias, muchas presentaciones que están subidas ahí. Luego nosotros formamos parte y damos clases en el máster de investigación en educación que tiene nuestra universidad. De hecho, los invito a quien quiera saber un poco más de nuestro máster, colocar máster de investigación em, en investigación en educación, y nosotros ahí tenemos pues nuestra línea de especialidad en didáctica de las ciencias sociales, que es la especialidad número 5. Y en el doctorado, pues, nuestra universidad tiene un doctorado en educación, existe una línea de investigación en formación del pensamiento histórico, geográfico y pensamiento social, en la cual 23 personas, en este momento 23 personas realizan sus tesis doctorales. Muy importante decir lo siguiente: de esas 23 personas, 20 20 20 son o han sido maestros o maestras o profesores de aula. O sea, no solamente vienen profesores universitarios, sino que personas que en algún momento han estado investigando y han dicho, esto me gustaría investigarlo, me voy a hacer un doctorado, y nos eligen a nosotros para hacer el doctorado. Por lo tanto, esos son como diferentes vías de hacer uso de lo que nosotros ofertamos y ponerse en contacto con nosotros. Nosotros intentamos contestar lo más rápido que podemos a los correos que nos escriben para preguntarnos alguna cosa. Luego, ¿cómo vemos el futuro? A ver, el futuro es retador, por momentos genera algo de vértigo o mucho vértigo, algo no, mucho vértigo. Em, pero también creo que nos toman un muy buen momento, ya lo dije, más o menos van algo así como unos 15 años o 20 años, en el cual no solamente en nuestra universidad, en nuestra línea, nos hemos formado doctores y doctoras que ya están por el mundo, y creo que nos toman un momento en el cual estamos mejor formados, con más conocimiento y con ganas de juntarnos, lo cual hace que esa misma red grande de asociaciones y de investigadores e investigadoras que en los diferentes países, pues podamos hacer un frente mucho más sólido, mucho más juntos, y tejer una red que nos permita hacerle frente a todo lo que está sucediendo en términos de autoritarismos, de discursos del odio, de racismo, de crecimiento de la ultraderecha, del impacto que está teniendo el mundo digital y, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo lo estamos mirando? Lo estamos mirando con bastante atención e investigándolo, evidentemente. Somos un grupo de investigación y nuestra tarea, no la única, pero una tarea es investigarlo, y a partir de ahí, pues, proponer innovaciones didácticas o propuestas didácticas para hacerlo. Y en eso estamos trabajando en ello. Hemos trabajado últimamente sobre discursos del odio, hemos trabajado sobre populismo, estamos trabajando sobre populismos, porque tú lo sabes perfectamente
que los discursos del odio y los populismos están calando muchísimo en las nuevas generaciones o las nuevas y el crecimiento de los autoritarismos y de los discursos de ultraderecha o de extrema derecha. Como también evidentemente, estamos trabajando muchísimo, que lo he mencionado poco, pero lo quiero poner en valor, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Esto forma parte de una convicción que valga la pena decir lo siguiente: en nuestro campo, eh, gran parte de los referentes más importantes que hay en el mundo son mujeres, no son hombres. En nuestro caso fue Pilar Benellán, por poner un ejemplo. En el caso de Colombia, Raquel Pulgarín, por poner otro ejemplo. En el caso de Brasil tenemos a Caroline Piakiewicz, Sonia Miranda, por poner un ejemplo. Argentina, Paula González Amorena. Costa Rica, Jessica Ramírez Achoy. Y nosotros encantados, la verdad que como colectivo grande de que las cabezas visibles sean mujeres, estupendo. Además porque están allí no por ser mujeres, están allí porque son muy buenas, muy buenas. Y eso sí, tengo que decirlo, es un rasgo diferenciador de nuestro campo, porque no ve lo que sucede en otros campos y todavía sigue existiendo bastante patriarcado. No estoy diciendo que no exista en el mundo y todavía prácticas más, claro que existen, pero particularmente en nuestro campo, el poder, y me estoy dejando también otra persona en Colombia, Marta Cecilia Gutiérrez, y no sé si tú ya la has entrevistado. No he Por tenido lo gusto. tanto, fantástico que sean mujeres, mujeres las que estén liderando, y por ejemplo la Red Iberoamericana de Didáctica en las Ciencias Sociales la lideran mujeres. Estupendo, no faltará más. Y lo están haciendo fantástico, estupendo. Entonces yo creo que nos toma mejor preparados en este momento. No está siendo fácil, creo que tú lo están viviendo en Costa Rica con el proceso electoral que están a punto de vivir en los próximos días, pero creo que eso es lo que justifica nuestro trabajo, De hecho, para mí en muchas ocasiones ver ese tipo de discursos que no me gustan, pero lo que hace es que me renueva mi vocación o mi interés por seguir trabajando en ello. Espero con esto haberte contestado esta última pregunta, Jamer. Y si no, pues estoy abierto a lo que consideres que tenga que clarificar un poco Muy más. amable, profesor. Como decía Benedetti, hay que defender la alegría y desde las ciencias sociales, desde el pensamiento crítico, desde la pedagogía crítica, es nuestro espacio a veces de resistencia, a veces de ir más allá y tratar de hacer frente a estos discursos del odio, a este populismo autoritario que lamentablemente pues ha llegado a muchos países de Occidente. Profesor Gustavo González de Valencia, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador de la línea de investigación de formación del pensamiento social, histórico, geográfico y de la ciudadanía crítica de este doctorado en educación, integrante del grupo Gredix. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un honor conversar con usted en Huellas y esperamos que sea la primera de muchas veces. Profesor, muchísimas gracias por su participación en este programa. Jamer, muchas gracias por la invitación. Sigo con bastante atención tu podcast. Tuve la fortuna de conocer tu país en el mes de julio del año 2025 y espero en algún momento poder regresar y estoy atento a lo que pueda colaborar y a las conversaciones que con toda seguridad vamos a seguir teniendo en los próximos meses, en este caso, en este lado del mundo. Feliz tarde para ti, feliz tarde para todos los seguidores de tu podcast.